Buenos días, Dios te bendiga. Esta mañana estamos ya nosotros aquí detrás de cámaras, ¿verdad? Tú allá, nosotros aquí en vivo frente a las cámaras y tú allá, ya sintonizando nuestro programa Coinonía Ministerial. Estamos hoy dándole gracias al Señor con corazón agradecido, ¿verdad? Por tener esta nueva oportunidad de vida, esta nueva oportunidad del Padre, este privilegio. Sabemos que hay muchas cosas que obtenemos de parte de Él, no porque las merezcamos, sino por pura misericordia, y este día es evidente la misericordia al tenernos hoy aquí con Susi frente a ti para darte una palabra de bendición. Yo me siento muy contenta y agradecida con el Señor y bendecida de tener la compañía hoy de Susi, amén, de Susi. Gracias, Susi, por aceptar la invitación. Yo sé que el Señor te va a usar esta mañana y pues puedes saludar, ¿verdad? Ahí a las naciones, a Guatemala, porque nos ven en muchas naciones, y saluda ahí a las cámaras. Eres bienvenida, ¿eh? Gracias, buenos días a todos y a todas las que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que están esperando una palabra fresca del Señor, a todos los que están esperando tal vez alguna respuesta para algo que está sucediendo en sus vidas, algo que no entienden, algo que tal vez los ha tenido confundidos. Y el deseo tanto de Pastora Sara como el mío es de que podamos ser esas mensajeras de parte del Señor para traer esa respuesta, esa libertad o lo que tú necesitas esta mañana de parte del Señor. Amén, así es. Tómate ahí tu tiempo, ¿verdad?, de bendición. La palabra dice que la palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo, y toma un tiempo hoy, ¿verdad?, un espacio en tu afán, en tus quehaceres, quizás mujer, ¿verdad?, y ponte dispuesta, ¿verdad?, con un corazón dispuesto a lo que el Señor te va a hablar. Pues si esta mañana quiero iniciar de una manera brecha en el tema, con una oración para tu vida, ¿verdad?, para bendecirte desde ya, y que el rema de esta palabra, ¿verdad?, traiga un fruto, que es lo que nosotros anhelamos esta mañana. Oremos, ¿verdad?, por los que nos van a sintonizar. Padre, esta mañana yo te doy gracias por esta nueva oportunidad. Yo bendigo por medio de estas cámaras, Señor, por medio de este canal, por medio, Señor, de esta línea de comunicación con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, Señor. Yo bendigo a cada uno de aquellos que esta mañana van a sintonizar, o quizás en la noche, o quizás por la tarde, en el momento en que tú les permitas sintonizar este programa. Yo declaro que esta palabra trae un fruto. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra, Señor, va a redarguir a muchos corazones, y que tú le vas a hablar, Señor. Yo declaro que tú llenas nuestra boca hoy, esta mañana, para lo que tú vas a traer a tu pueblo, aquellas almas que tanto amas, Señor, aquellas mujeres que tanto amas, aquellos varones que tanto amas, Señor. Yo sé que tú has de hablar hoy por medio de nosotros. Te damos gracias, y Espíritu Santo, eres bienvenido hoy a los aires y a este momento tan especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana queremos tocar con Susi un tema muy delicado, pero muy necesario para nosotros como pueblo de Dios. Queremos hablarte sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Algo tan establecido en la palabra, algo que Dios anhela constantemente en nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos navegar, ¿verdad, Susi? Esta mañana creo que el Padre ha puesto muchas cosas en tu corazón, tanto como en el mío, para el pueblo de Dios. Y así como siempre lo hemos dicho y está escrito en la palabra, ¿verdad? Realmente la palabra, Susi, es como espada de doble filo, ¿verdad? Cuando nosotros nos disponemos a tocar un tema, o el Padre nos lleva a sacar un bosquejo, ¿verdad? El Padre siempre habla también a nuestras vidas. Y yo te lo testificaba fuera del aire, ¿verdad? Para mí, en lo personal, el Padre habló mucho a mi corazón en cuanto a eso, y trajo mucha luz, porque su palabra, eso es lo que trae a nuestra vida, ¿verdad? Luz. Y el Padre habló así como habló a mi vida, ¿verdad? Y también esta punta, ¿verdad?, de esa espada que Él lo hace con amor, pero nos redarguye. También creo, ¿verdad?, firmemente que el Padre lo va a hacer para ti esta mañana, y queremos ya a brecha sobre este tema. Yo quería, para iniciar, Susi, dar esto. Fíjate que el Señor me llevaba a ver en la palabra cómo Jesús inició su ministerio, y eso lo vemos en Mateo 4:17. Yo quiero leerte, si tú puedes acompañarnos a leer los versículos que esta mañana te vamos a dar, sería mucho que mejor. En Mateo 4:17 está esta palabra, dice: después entonces comenzó a predicar y a decir:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el principio del ministerio de Jesús. Si tú te vas a Mateo, los primeros capítulos, ¿verdad? Nos encontramos con la genealogía, si yo no estoy mal, luego vemos ahí lo del nacimiento de Jesús, la visita de los magos, y de allí hay un lapso de tiempo, lógico, ¿verdad? Y empieza el ministerio de Jesús. Y lo que sigue antes de este pasaje del capítulo número 4 es lo que está antes de eso, es el bautismo de Jesús. Fíjate, cuando él va con Juan, ¿verdad? Sí. Y sucede eso tan especial en él. Pero luego de eso yo me fui a ver todo eso. Fíjate, me llevó el Señor así en ese momento. Cuando yo fui a este versículo a ir a ver lo que anteriormente había pasado, y me encuentro con el anterior capítulo donde Jesús fue tentado. Así es. Y entonces que él se va al monte, ¿verdad? Y se aparece Satanás para tentarlo, y él vence la tentación. Él vence la tentación y le habla, ¿verdad?, a Satanás, y lo vence en ese momento. Y entonces viene el capítulo donde él entonces lanza y empieza a decir: arrepentidos porque el reino se acerca. Entonces, qué tremendo, porque nuestro mayor ejemplo en cuanto a eso es Jesús, ¿verdad? Y cómo él inició, porque él anhela eso para la humanidad entera, Susi. Entonces, realmente es algo que él anhela de nosotros, él espera constantemente de nuestras vidas, y anhela que lo hagamos a diario, ¿verdad? Exactamente. Y qué bueno que tocaste ese punto, por poner algo, o aprovechar este punto que estás tocando. Jesús en el tiempo de la tentación que tuvo con Satanás, verdaderamente nos enseña que esa es la verdadera guerra espiritual, porque no lo venció de otra forma más que con la palabra, que cabalmente acabas de decir, y como dice la palabra, es la luz. Y entonces él vino y le decía: escrito está, y ese acontecimiento en la palabra tiene mucho para poder hablar, ¿verdad? Inclusive de los últimos tiempos, ¿verdad? Cómo vencer a las tinieblas, ¿verdad? Que es a través de su palabra. Pero volviendo a eso, imagínate cómo no iba a ser bautizado, cómo no iba a decirles arrepentidos, con qué solvencia, si él ya había vencido, había resistido, como nos dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él nos personificó eso. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Pues viene el bautismo, y entonces, como bien dices, empieza a predicar. Ya empieza el ministerio diciendo, ¿verdad? Arrepentidos, el reino de los cielos se acerca. Y el reino era él. Es él. Eso, es él. Yo veía, ¿verdad?, esta prédica, ¿verdad?, que el Señor hizo en su primer, porque eso fue su primera prédica, ¿verdad?, en esa plataforma. Y yo le decía: Señor, esto es para este tiempo. O sea, esta palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es para hoy, es para este momento. Escucha de nuevo a Jesús, y en este momento diciéndote esta palabra: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un tiempo perfecto, Susi, porque Él viene pronto. Amén. Es un tiempo perfecto para esta palabra, porque Él pronto viene por su iglesia, y Él nos está preguntando cómo estamos. Estamos en un constante arrepentimiento, porque no sé qué me dice, que es un constante arrepentimiento. Sí, yo ayer cabalmente, los miércoles tengo un grupo en mi casa, y ayer les estaba diciendo, hablándole de esto del arrepentimiento y de otras cosas, pero no es que se le diga a las personas: ve y anda todo el tiempo con la cabeza agachada de por mi culpa, ¿me entiendes? No es eso, sino que es, tengo entendido que la santidad es que te guardes cada día de hacer lo malo, ¿sí? Entonces, si yo me voy a guardar de hacer lo malo cada día y voy a tratar de agradarle al Señor, tengo que hacer como una revisión diaria de qué pensé, de qué dije, de cómo actué, cómo reaccioné, qué di, qué no di, ¿verdad? Qué debía haber hecho y no hice. Entonces, ese como checklist que le dicen algunas personas, o esa revisión, o ese escudriñar, o esa meditación con Dios diaria, es la que te va haciendo arrepentirte de algo
que hiciste en el día. Ese es el arrepentimiento continuo. Por mínimo que sea. Por mínimo que sea. Tengo la bendición de poder ser parte de Mujeres con Visión, que es un programa en la radio 104.1, y estamos hablando de la mentira. Sí, yo estaba viendo, qué tremendo. Qué tremendo, porque yo decía, Dios mío, hay días que yo ni me había dado cuenta de eso, de que callar puede ser mentira. Sí, callar puede ser mentira. Decirlo a la mitad, verdades medias, ¿verdad? También es mentira. No decir lo que tengo que decir también es mentira. Dios mío, dije, Padre, ¿cuántos días he hecho eso con mis gestos? Y yo no me he arrepentido. Y no te he pedido perdón, no había venido ese conocimiento, ese entendimiento en mi vida. Por eso es tan importante que podamos escuchar palabras, para que tal vez lo que no hemos podido leer en la palabra, por medio de un programa como este, Dios te pueda hablar en este momento y puedas decir, ciertamente no me había puesto a pensar en eso, voy a escudriñar mi corazón y voy a tratar de cambiar de mis malos caminos, que no necesariamente tienen que ser grandes pecados como a veces lo dicen, pero las pequeñas zorras son las que diariamente. Imagínate con la mentira, por ejemplo, ¿verdad? Que está escrito en la palabra, ¿verdad? Que no entraremos allá. Entonces, realmente es algo que para muchos puede ser, mínimo, pero sí es ofensa para el Señor. Entonces, autoanalizándonos, fíjate que yo traía aquí, por ejemplo, el concepto de qué es arrepentirse. Y me llamaba tremendamente la atención. Mira esto: cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecado. O sea, afecta la totalidad. La Eso es totalidad. importante. Nos está diciendo, afecta la totalidad. Lo que Susi mencionaba, hasta los pensamientos, Susi, ya no digamos el actuar sobre algo, porque te digo algo, el pecado inicia en nuestros pensamientos. Sí. Lo dijo Jesús con el adulterio, ¿verdad? Solo con desearla ya pecaste, ya no digamos con entonces planificar una situación, ¿verdad? La murmuración en tu mente. Exactamente. Perdonen que lo diga, pero es que así es. Hay mucho pueblo murmurando de esto, de lo otro. Entonces esa murmuración en la mente tal vez no la has dicho y no la has compartido con alguien, pero Dios ya la vio. Entonces eso tergiversa la intención y la motivación de tus oraciones y de tu corazón. Así es. Fíjate que qué tremendo, porque el cambiar de parecer en lo que respecta al pecado de Dios, a mí me llevaba algo a pensar eso. Yo le decía, Señor, lo cual dice, da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. ¿Y sabes a qué me va a meditar el Señor anoche en esta palabra? En que hay mucho pueblo que lo hace al revés. ¿Verdad? Totalmente al revés de lo que dice aquí, ¿verdad? Pequé y tergiversa la palabra, porque dicen, pero es que la palabra dice, y te lo dicen claramente, ¿verdad? La palabra dice que el que confiesa alcanza misericordia, y te lo digo así porque le quitan esa parte de él. Entonces, dice la palabra claramente y textualmente lo dice su texto, el que confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. Porque el arrepentimiento, Susi, te va a llevar a apartarte del pecado y acercarse a Dios. Pero hay mucha gente que dice, bueno, yo peco hoy, me acerco, ¿verdad? Y bueno, mañana vuelvo a hacer lo mismo y me vuelvo a acercar, y entonces están en un juego tan tremendo porque se vuelven practicantes. Y Pablo fue bien claro, la Biblia es bien clara, cuando ya eres practicante de algo, ya es un hábito, ya es tu forma de vivir, ya es tu condición mental. Entonces, y a veces ya no se ve, hay gente que ya no se da cuenta que se ha anidado un pecado en ellos, y cuando uno está metido en eso ya no lo ve. Ya es algo natural, o sea, es algo que lo llevas, y lo tremendo, Susi, de no manejar y de no tener una constante búsqueda de comunión y de rendirte, de rendición total, es que fíjate que a mí me llevaba el Señor, por ejemplo, a escudriñar la vida de David y a escudriñar sobre el pecado, que el pecado ¿cómo te puedo decir? Es en escala, porque está la transgresión, el pecado, la iniquidad, ¿verdad? Si realmente tú no rompes, como hablábamos ahorita, con pensamientos
que están ahí anidando, que están ahí Sí, queriéndote así contaminar, que están ahí queriéndote, ¿verdad? Como una Sí. tentación. Si tú no sabes romper eso, que es con lo primero que te vas a enfrentar, ¿verdad? Con una tentación o con un pensamiento, el enemigo te va a llevar gradualmente hasta que tú llegues a la iniquidad. Yo siempre lo he puesto de ejemplo, por ejemplo David, ¿verdad? ¿Dónde se evidenció ya la iniquidad en David? Ujú. Cuando él mató, ¿verdad? Porque el Ujú. pecado empezó por la visión y empezó, ¿verdad? Un anhelo, un deseo, pero entonces llegó el punto de la iniquidad, ¿verdad? En el corazón de decir, bueno, ¿verdad? Y hubo Sí. una consecuencia, Susi, porque eso es lo tremendo. Por generaciones. Por generación, que es lo que no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Entonces creo que hay tanto, ¿verdad? Sobre esto, a lo que el Señor nos quiere llevar, pero yo sé que tú tienes mucho más ahí, ¿verdad? Que el Señor te dio. Cuando estabas diciendo eso, también me venía a la mente, fíjate que a mí me encanta la verdad este pasaje de Mateo 4 de la tentación de Jesús. Exacto. Porque me impresiona que fíjate que dice, leyendo, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, estoy en el 4:1, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, segunda vez, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque mira cómo le dice. La primera vez no le dijo esta palabra, y la segunda le dice, porque escrito está. Entonces, volviendo a reforzar lo que tú estás diciendo, porque también es algo que Dios ha llamado mi atención, ya que lo esté viendo, cómo se puede tergiversar la palabra para complacer lo que yo quiero que diga, para justificar algún acto, o esto. Yo sé que todo el mundo dice estamos en proceso, pero a veces eso hasta se ha vuelto una justificación para decir ya Dios va a tratar conmigo con eso. Pero yo creo que si no cortas algo de raíz en el momento que Dios lo está pidiendo, las consecuencias, como lo estás muy diciendo con David, son bastante grandes, y cuando ya las vemos realmente viene lamento, realmente viene tristeza. Y es como cuando uno le dice a un niño, siempre pongo ese ejemplo, ¿verdad? Cuando uno le dice a un niño, te vas a caer de esa silla, no te subas a esa silla, te vas a caer, y se sigue subiendo el niño, ¿verdad? Y hasta se ríe, ¿verdad? Como retándolo a uno. Exacto. Te vas a caer, bueno, ¿sabes qué? Ya no te digo nada, caete y así vas a aprender. Exacto. Entonces yo digo, porque yo siempre ejemplifico, yo tengo la bendición de tener hijos, entonces ejemplifico la forma en la que el padre empezaba a tratar con nosotros como uno, como un padre. ¿Verdad? Pero mira cómo es el diablo. Después le dice, ajá, pero también escrito está. Pero lo hizo para otra forma, para justificar lo que él quería que Jesús hiciera. Exacto, plantearle el punto, ¿verdad? De él disfrazando la situación, porque de hecho una de las características de nuestro adversario es la mentira, ¿verdad? Es la el mentira. padre Es el padre de la mentira. Entonces va a disfrazarte algo de tal forma, ¿verdad? Y te lo va a plantear de tal forma que no te va a pasar nada. Fíjate, eso sí que ahorita me viene a la mente hablando de Satanás, ¿verdad? Y cómo él disfraza las situaciones. Me recuerdo de un caso, ¿verdad? De un joven que venía con una situación repetitiva, fíjate, con una situación de vicio muy repetitiva, y me recuerdo que una vez el pastor le dio una palabra, ¿verdad? Y el Señor se la confirmó por medio de otro siervo, y era que era la última prácticamente oportunidad que el Señor le daba, ¿verdad? Que lo estaba llamando a una rendición total y a un arrepentimiento genuino. Pero fíjate que como era algo tan repetitivo, él volvió a caer en una situación, y fíjate que él se presenta con una actitud, él diciendo, aquí estoy, no me pasó nada, o sea, no me ha pasado nada, estoy vivo, estoy caminando, todo sigue igual, sigo teniendo las bendiciones, ¿verdad? Sí. Todo, nada ha cambiado. Entonces, qué tremendo, porque realmente el enemigo te lo plantea de esa forma, te vende una mentira tal y te cauteriza, ¿verdad? El apóstol lo decía en la palabra, o sea, corazones cauterizados, la mente totalmente entregada, ¿verdad? Y es muy delicado. Sí. Perdona, Sarita, puedo decir algo. Fíjate que yo estoy sintiendo como que alguien estuviera diciendo,
pero yo no sé cómo salir, yo no me puedo arrepentir y me he arrepentido y sigo en lo mismo. Siento que hay alguien que está diciendo eso, no sé si es más de una que está diciendo eso. Pero yo sé que a lo largo del programa, si tú te quedas, el Espíritu Santo te va a decir cómo es que puedes salir de esto. Y solo dispón tu corazón para que entonces Él pueda llevar esa palabra que va a entrar y penetrar, y es la única que te va a redarguir y la que va a traer libertad. En el nombre de Jesús. Así es, eso sí, que tremendo, porque la palabra es clara, ¿verdad? La verdad os hará libre. No Tú y yo entendiendo por eso, tú y yo no podemos cambiar a nadie, ¿verdad? No. Nosotros, nadie te puede cambiar, no te puede cambiar tu pastor, no te puede cambiar tu líder, nadie te puede cambiar, no te puede cambiar tu esposa, no te puede cambiar tu esposo. Amén. El que te puede cambiar Amén. es Dios, el que te formó, el que te conoce, el que está contigo en todo momento, el que oye lo que piensas, el que oye lo que dices, el que ve tu actitud diaria. Él sí te puede cambiar, y Él te ama, pero Él espera de nosotros. Cuando la palabra habla de los frutos, hay una palabra ahí, Susi, en los frutos, que es el dominio propio. Sí. El Padre nos ha dado dominio propio. A veces, te voy a ser bien sincera, a veces hay mucho pueblo o mucha gente, ¿verdad?, que quizás cree que hay un evangelio en algunos muy tajante en cuanto al pecado. Y lo que tú dices, ¿verdad? Dicen, pero es que estoy en un proceso, no pueden entenderme que estoy en un proceso. Pero ¿cuánto tiempo llevas en ese proceso? De una cosa. Es que Exacto. aparte del proceso toda la vida para Exacto. poder llegar a la altura del varón perfecto. Sí, la palabra Pero, ahí habla del proceso, sí, ¿verdad? pero si estás, ya sabes, por ejemplo, toquemos el tema de la mentira. Si sabes que eres un ávido mentiroso y ya sabes, ya identificaste que eso es, sí, pero poco a poco, pero ese tu poco a poco va alargándose y dices que estoy en un proceso. No, ya localizaste, que yo lo veo así. Ya viste que hay en ese vaso de agua hay una basura, no vas a esperar que alguien la venga a quitar para tomártela. Tú vienes y la quitas inmediatamente, o la cambias de agua, pero haces algo, no te vas a tomar algo que está sucio. Y entonces es lo mismo con el pecado de uno, ¿verdad? Uno se tiene que limpiar inmediatamente. Creo claramente, ¿verdad?, la naturaleza de Dios hacia nuestras vidas es que aborrezcamos el pecado. Yo traía algo aquí, fíjate, en el vocabulario bíblico. Para arrepentimiento nos encontramos con una palabra. Me llamaba la atención esta palabra hebrea, nasham, que dice que es lamentarse, llegar a deplorar. Mira qué tremendo el significado de esta palabra, que es de arrepentimiento. Lamentarse, llegar a deplorar, a repudiar, a aborrecer algo. Y el Señor me llevaba a este versículo en Job 42:6. Es el final, Susi, de todo lo que le pasó a Job, fíjate, hasta el capítulo 42, y Job dice ahí: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un paréntesis ahí. Yo le decía, Señor, ayer me puse yo ahí a preguntarle muchas cosas al Señor, a que Él me contestara, y Él me preguntó a mí muchas cosas también. Y fíjate que en este capítulo decía, Señor, al principio de Job, yo me encuentro con que tú le dices, el enemigo te pide permiso para tocar a Job, y tú describes a Job de esta manera: ya vistes a mi siervo Job, justo y recto. Entonces yo le decía, él era justo y recto, tú lo calificaste así, no hubo alguien humanamente que lo dijera, tú calificaste a tu siervo así, pero permitiste que él fuera tocado. Pero fíjate que al final él dice esto, porque me decía el Señor, porque él en medio de su proceso, si tú ves todo el libro de Job, en medio del proceso y de todo el dolor y todo, él sí cuestiona mucho a Dios. Salen palabras y pensamientos del corazón de Job muy duras hacia muy Dios, escondidos incluso, muy escondidos, que estaban ahí. Exacto. Que por eso era necesario el proceso tal al cual el Señor lo metió, ¿verdad? Entonces al final él se encuentra con esto que dice: me aborrezco. ¿Por qué? Porque él reconoce que aborrece todo lo que hubo en su pensamiento, todo lo que salió a su boca, todo lo que salió de su alma. Y ¿sabes qué me impacta, Susi? Que después de que él dice esto en el capítulo 42, lo último, que es lo último, Dios viene y ¿cómo se llama eso? Le devuelve, ¿verdad? Y viene la restitución, es la palabra, le restituye
Y él llegó a tener mucho más de lo que tenía. Pero sabes que es algo también bien importante, porque yo a Job, cuando llegue allá, lo quiero conocer porque la verdad que lo he estudiado un montón. Todo, ¿verdad? No, pero fíjate que en medio de que lo restituye, él va y le dice que tiene que ir a perdonar a sus amigos. Y los amigos, y Dios, fíjate cómo es la honra de Dios. No vino él y dice, bueno, ya me arrepiento, ahora pídanme perdón. También, ¿verdad? No, fue Dios mismo el que les habló a los amigos y Dios mismo le dijo a los amigos, bueno, ustedes han pecado contra mi siervo. Y me impacta que en esos versículos como 3 veces, si no estoy mal, menciona siervo. Nunca, y eso es algo que Dios te pueda asentar el día de hoy, no importa todo lo que le reclamó Job, no importa todo lo que vivió, él siempre siguió siendo su siervo. Él lo dijo ahí, ven cuánto han pecado contra mi siervo, por tanto, haced este sacrificio, que era lo que se hacía en ese tiempo, pero haced esto y perdonen. Él los perdona y era esto, ¿verdad? No podía ser bendecido si no perdonaba y soltaba, y los otros igualmente con ellos, pero le dice mi siervo, o sea, nunca dejamos de serlo, porque el Padre no nos va a dejar de que seamos sus hijos porque hayamos cometido un pecado, porque estemos luchando con algo que está siendo difícil. Lo que pasa es que hay momentos en los que a veces es tan difícil que nos olvidamos de que Dios nos puede de verdad sacar de eso, y empezamos a buscar alternativas, empezamos a depender de personas en este tiempo tan peligroso, depender de profetas, depender de muchas cosas, y se nos va olvidando Dios, porque Dios en el silencio, que a veces pareciera me abandonó, no me habla, todo era mentira, todo lo que me dijeron, entonces esto no es cierto, y empiezan todos esos cuestionamientos, el diablo viene con los dardos, y esto me lleva a este versículo, en 2 Corintios 7, 9, 11, dice, ahora me gozo, estoy leyendo la Reina Valera, pero dice, no porque hayáis sido contristados, o sea, Pablo no dice, qué alegre que les esté yendo mal, ¿verdad? Y el gozo aquí, entendamos, no es la alegría, ¿verdad? El gozo aquí es otra forma de expresarlo, ¿verdad? Exactamente. Es una plenitud de convencimiento que él tenía, ¿verdad? No porque hayáis sido contristados, sino porque realmente fuiste contristados, fuiste afligido, fuiste probado, fuiste pasado por ese horno de fuego para arrepentimiento. Porque, miren qué tremendo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que eso lo vamos, si me permite, lo vamos a ver más detallado, pero a lo que voy es de que la gente entra en depresión. Las personas empiezan y permiten que la incredulidad empiece a entrar a sus pensamientos. ¿Y qué pasa? Viene lo contrario de Romanos 8. Empezamos a ser guiados por la carne y no por el Espíritu. Entonces dice, aquellos que son guiados por la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuál va a ser tu fruto? En la carne. Las obras de la carne. Y entonces eso te va a empezar a gobernar. Y va a comenzar a arrastrar. ¿Sí? Y fíjate que tremendo eso, y lo que estás tocando a mí, te contaba, fue uno de los textos que ayer me impactó, porque fíjate que yo le decía, Señor, qué tremendo como lo planteaba tu siervo, ¿sí? Porque realmente contristamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces debemos de entender que nuestro espíritu también debe sentirse triste cuando le fallamos al Señor. Pero yo me he encontrado con gente que le falla al Señor y que mira, o sea, están riendo, están hasta danzando de tal manera que no hay un redarguir, o sea, no hay una tristeza, porque tiene que haber un arrepentimiento genuino, y ojo con eso, porque hagamos este paréntesis, también no todo el que llora, verdad, también está arrepentido. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo traía algo aquí, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Ay, qué bonito. Fíjate, esta palabra, metamelomai, dice, es sentir remordimiento, es otra palabra hebrea en cuanto referente al arrepentimiento, ¿verdad? Dice sentir remordimiento, incomodarse, cambiar de idea acerca de algo. Incomodarse.
cambiar de idea acerca de algo. Y realmente siento yo, y es una verdad, cuando el Señor nos habla del arrepentimiento, es algo que debemos de manejar. Y yo traía algo aquí, que el arrepentimiento es algo constante. Sí. Es algo que debe ser eterno en nosotros, o sea, que no debe de tener variación, ¿verdad? De que hoy, bueno, me arrepiento en cuanto a eso, pero más adelante, ¿verdad? Ya voy maquinando en qué otra cosa voy a fallar. Ya vas maquinando. Exactamente. Entonces, fíjate, dice que esto que acabo de escribir es lo probable de sentir únicamente remordimiento, no arrepentimiento. Y ojo, pueblo de Dios, hay mucha gente hoy en día, Susi, en las iglesias, que está confundida y está manejando eso, el remordimiento únicamente y no el arrepentimiento. Porque denotemos de nuevo, el arrepentimiento te va a llevar a un cambio de actitud, a un fruto de arrepentimiento que nos habla los evangelios, los frutos dignos de arrepentimiento. Así es. Por sus frutos lo conoceréis. Los frutos son los que van a evidenciar de ti y de mí que hay un arrepentimiento. Los frutos diferencian al trigo de la cizaña. Exactamente, porque eso, ¿verdad? Alguien me lo mencionaba hace poco con respecto a una situación. Va a crecer junto, va a estar ahí, son tan parecidos, son a veces como tan iguales, ¿verdad? El trigo con la cizaña. Sí. Pero realmente en aquel día, vayámonos a un texto que hoy ya no se menciona tanto en las iglesias, ¿verdad? Y es que sin santidad nadie le verá. Sí. Lo dice su palabra, sin santidad yo no le veré, no voy a verle, o sea, no puedo disfrazar algo y decirle, Señor, ¿verdad? Y, yo sé que, ¿verdad? Tú eres amor siempre, ¿verdad? Y eres perdonador y eres justo y recto, pero realmente, ¿verdad? ¿Qué con eso? Y ahí tocas algo muy importante que también se ha mal utilizado, o hasta podría usar la palabra, hasta se ha abusado de eso, de decir, yo soy una hija de Dios y como hija de Dios esto no me puede pasar, o como hija de Dios el diablo no me toca, o como hija, ¿me entendés? Está bien que uno pueda sentirse, pero eso no es identidad. Así es. Eso no es identidad. No. Y hasta a veces, como tú lo decías, es almático. No es cuánto llorás, no es cuánto podés pasar hasta horas y horas ahí metido, orando, batallando, alabando, pero si los frutos del día a día, con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos de la congregación, tus vecinos, no ven que realmente eres esa hija de Dios o ese hijo de Dios que está proclamando ser, verdaderamente son palabras vacías. Y es duro, es duro lo que estamos diciendo, y no lo estamos diciendo porque Dios dice, al hijo que él ama, él disciplina, y para disciplinar hay que confrontar y decir la verdad, y no es algo que yo no haya vivido en lo personal, yo lo estoy diciendo porque él sabe que yo he pasado por ahí. Es que nuestra lucha es de todos, o sea, aquí es, mira, estamos en una balanza todos, todos como siervos, ¿verdad? Como apóstoles, como pastores, como profetas, en esta misma balanza estamos, o sea, ¿verdad? Del llegar a alcanzar el varón perfecto, del arrepentirnos, del estarnos rindiendo continuamente, bueno, y lógico, ¿verdad? El peso de responsabilidad viene más con nosotros, ¿verdad? Con los que estamos al frente de cierto grupo de personas, con los que estamos guiándolos a una verdad. Lógico, el peso sobre nosotros como siervo viene en mayor nivel, pero todos, Susi, como tú decías ahorita, todos estamos en ese mismo en ese mismo, ¿verdad? Nube de testigos de parte de Dios. Somos cartas abiertas, somos cartas leídas, y a todos Dios nos está llamando en este tiempo, Susi, a un genuino arrepentimiento. Cuando tú, porque quiero testificar eso, tú me dabas el tema, el Señor me decía, dile a ella, porque yo le voy a dar a ella sobre qué hablar. Y cuando tú me llamabas y me decías qué era lo que el Señor te había dado, yo le decía, Señor, gracias, yo te agradezco porque me confirmas, ahora entiendo por qué tú me decías, ¿verdad? Que era tu sierva que le ibas a poner sobre qué hablar esta mañana, porque estamos en la línea perfecta de lo que el Señor quiere para este tiempo. Yo he oído a cantidad de ministros hablando sobre esto. Dios se los ha puesto como atalayas, como trompetas, Susi, en este tiempo, para hablar de su venida, porque hay un porcentaje muy grande de pueblo de Dios y de ministros que están hablando poco de la venida del Señor, que están hablando poco de que la novia se prepare, de que la iglesia se prepare,
¿Por qué? Porque se han conformado a este siglo. Mente terrenal. Se han conformado a este siglo. Fíjate que alguien me testificaba de que, bueno, alguien, ¿verdad? De que un siervo le decía, no sé si a manera de broma, espero, pero ni en broma, ¿verdad? Que estaba en un grupo, ¿verdad? Hablando sobre la venida del Señor. Y entonces decían, no, pero es que todavía no, porque yo no he terminado mi proyecto, ¿verdad? De mi templo y la visión y esto y lo otro. Y yo, santo Dios, qué tremendo, porque todos, vaya, si no, ¿verdad? Hay muchas cosas en la visión que aún no se han cumplido en el proyecto humano, ¿verdad? O cosas que uno quisiera llegar a ver, alcanzar. Exacto, y alineado al de Dios con tantas cosas que terrenalmente queremos cumplir, ¿verdad? Y qué responsabilidad. Pero debemos de amar su venida. La palabra me lleva a amar su venida y a decirle, dice, la iglesia y la novia le van a decir, ven. Pero yo inclusive me he encontrado con hijos espirituales que dicen, no, pero es que todavía no, porque yo no estoy preparado, porque mis áreas todavía están ahí muy vivitas y yo sé que si viene Dios hoy, yo no me voy. O sea, mira, lo saben, lo entienden, lo digieren, o sea, saben que no se van, pero entonces el Señor nos llama a estar todos los días como que si Él velando, hoy va a venir, ¿verdad? Velando, porque puede ser en cualquier momento, ¿verdad? La palabra lo describe de tal manera como el ladrón, ¿verdad? No te va a avisar, ¿verdad? Cuando llega, vendrá como ladrón en la noche. O sea, nuestra alma, nuestro ser debe de estar preparado. Y fíjate, Susi, yo quiero solo terminar de tocar esto, lo que yo te decía, el remordimiento. Tú tocabas algo ahorita, hablabas del espíritu, y entendiendo esto en nuestro ser. Estamos divididos en tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. El Señor me decía, fíjate, de esta manera, el arrepentimiento genuino va a ser en nuestro espíritu. Cuando hay remordimiento únicamente es en el alma. Sí. Es así me lo planteaba el Señor. Está el arrepentimiento del atrio, el arrepentimiento del lugar santo y el arrepentimiento del lugar santísimo, ¿verdad? Donde allí tú, ¿verdad? Dices, Señor, todos los días quiero morir. Señor, quiero morir. Hoy, este día, yo quiero morir a mis pasiones, quiero morir a mis pensamientos, quiero morir, ¿verdad? A todo lo que me aparta y me separa de ti. Eso es ya en el lugar. Pero hay mucho pueblo hoy, ¿verdad? Que está en ese impasse, ¿verdad? Y entonces están en una doble vida porque no llegan a un arrepentimiento del lugar santísimo. Sí. Y que no qué lindo que toques eso ciertamente el Padre habló, porque sí es y es así y por eso hay tanta liviandad y por eso hay tanta tibieza en cuanto a ciertos temas que, como tú bien dices, ya no se tocan, ya no se hablan y son los que deberíamos estar hablando más. Pero fíjate, el hombre no quiere ese tipo de evangelio y ese tipo de palabra. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere la cruz. No obviamos esos versículos tan poderosos que Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. En este mundo tendréis aflicciones. No sos cristiano y todas las huestes están a tus órdenes, Dios está a tus órdenes, Dios es bueno, no te va a pasar nada. Y Él dijo, claro, en este mundo tendréis aflicciones, pero estad tranquilos, yo ya vencí al mundo. Entonces esa es la confianza que tenemos cuando vivimos en Él y cuando nuestro espíritu está alimentado por la palabra, ¿verdad? Cuando está alimentado por la palabra, porque esa fue la primera prueba que le dijo Satanás a Jesús, ¿verdad? No de toda, sino de la boca, de lo que sale de la boca de Dios se alimenta el espíritu. Ese es el espíritu, y como bien dices, de ahí viene la convicción del Espíritu Santo, que dice que es el que te convence o te trae convicción de pecado, de justicia, de juicio. Pero él es el único que lo puede hacer si tú le permitís. Exacto. Por eso es decisión propia. Sí, porque hay un libre albedrío, ¿verdad? Que él dejó y también dejó límites, pero también dejó ciertas libertades para probarnos precisamente, porque si no,
todo fuera tan fácil, ¿verdad? Alguien me decía esto una vez, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Muy joven, y él en su inocencia y en su querer apartarse para el Señor, él me decía, pero pastora, ¿por qué el Señor no permite que estemos de verdad, cuando vengamos al Señor, que estemos en una cápsula, ¿verdad? Ahí donde que no nada nos pueda, de verdad, tocar en cuanto al pecado, en cuanto a fallarle, porque me decía, tan bella ella, ¿verdad? Era una joven la que me lo decía, yo no quiero fallarle, me decía, no quiero fallarle, yo estoy enamorada de él, yo soy mi primer amor, pero ¿será que no se puede hacer esto, verdad? Que yo esté ahí en una cápsula donde nada, y yo le explicaba eso, y yo le decía, no, porque él, en ese proceso que ahora te trajo a él, lo recibiste, lo estás amando, lo estás conociendo, él te va a llevar a que, ojo, Susi, me viene esto ahorita, por amor y temor a Jehová, que es lo que se ha perdido, tú no le vas a fallar, sí, ¿verdad? Porque la fidelidad a Dios viene de eso, del amor que yo le tengo a él, no de que porque, ¿verdad? Vaya, si no hemos experimentado todos los que en algún momento le hemos fallado, no viene inmediatamente un varazo del cielo, ¿verdad? Como quizás nos han planteado a un Dios como una vara y nos va castigador, a azotar en el momento. A veces, Susi, cuando quizás hemos tenido que recibir una palabra de reprensión de Dios, sabes que el Señor, para cautivar nuestro corazón, lo que hace es, me decía alguien un día, pastora, llegó una compañía de profetas a mi iglesia y yo estoy tan impactada de parte del Señor, me decía, porque fíjese que yo sé y reconozco, y eso me trae hoy a venir delante de usted y abrir mi corazón, porque en ese momento yo necesitaba una palabra, hasta tenía temor, me decía, porque sé que habían profetas genuinos de Dios en ese lugar, tenía temor de acercarme al altar, porque yo sabía que lo que merecía era una palabra fuerte de parte de Dios, y el Señor cautivó primero mi corazón, me dio una palabra, me decía, que trajo arrepentimiento a mi corazón. Y ahora yo estoy aquí delante de Él. Yo le decía, Señor, me impacta, cada día me impactas y me sorprendes más, porque realmente Dios utiliza medios para, como tú decías, para traernos y para llevarnos a esto, ¿verdad? Yo también traía este texto y otro concepto de arrepentimiento escrito en la palabra, porque estamos hablando conceptos, como tú decías, que están en la palabra, y es lo que tú tocabas, el texto de Corintios, que el arrepentirse incluye sentir gran tristeza por el pecado. O sea, venir y sentir la tristeza, pero también aborrecerlo, dice en otro versículo que no lo tengo presente ahorita, pero sí sé que lo dice, o sea, uno para aborreciendo el pecado, ¿verdad? Algo como naturalmente lo podemos ejemplificar. Yo no sé, por ejemplo, a ti qué es lo que no, pero todos tenemos eso, ¿verdad? Que hay algo de la comida, hay algo en las comidas, en las recetas que no nos gusta y que nuestro cuerpo no digiere, y por más que otro te diga, ay, pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué no comes cebolla si tan rica la cebolla, ¿verdad? O el ajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, o la leche, ¿verdad? No, es que mi cuerpo no lo tolera. Y tú no lo haces porque tú sabes que tu cuerpo se puede enfermar, tu estómago se descompone, tu estómago, o qué sé yo, tantas cosas que puedes sentir. No lo haces, aunque te lo pongan ahí. Y yo he visto gente, ¿verdad?, esculcando su plato y sacando la cebolla, aunque el plato se vea tan apetecible, pero yo no como cebolla y no. Ejemplifiquémoslo así tan claro, ¿verdad?, como el agua, que es que realmente tú dices, no, el pecado no va conmigo, o sea, esta actitud, Señor, yo no la puedo llevar a cabo, esto no lo puedo hacer, esto que estoy pensando, lo estoy pensando, Señor, lo identifico, tú decías eso, el identificar, lo identifico, Señor, y no, yo lo rechazo, pero tienes una batalla, que tiene que haber esa batalla, porque si no batallamos, fíjate que cuando tú mencionabas lo de la cruz, nuestro pastor pone tan claro ese ejemplo, y llama a 3 actores, ¿verdad? Y él dice, bueno, tú eres la cruz, le dice a alguien, y está el otro, ¿verdad?, que va a ser el que va a estar, como decía Pablo, crucificado, yo estoy juntamente, dice Pablo, crucificado. Entonces le dice al otro, agárrale los brazos fuertes, ¿verdad?, porque él está crucificado ahí. Y entonces le dice al que está, ¿verdad?, allí en la cruz, afianzado por Jesús, ¿verdad?, y le dice, ráscate la nariz, ¿verdad? Y el otro tiene que agarrarle fuerte el brazo, ¿verdad? Y porque él más intente rascarse de la nariz no va a poder. Y entonces le dice, ahora tócate la cabeza, ¿verdad? Y el otro por más que intenta no va a poder. Entonces nuestro pastor nos dice,
Así es estar crucificado al pecado. Vas a querer y tu cuerpo y tus miembros te van a pedir y te van a decir y la carne te va a apetecer esto, ¿verdad? Y te va a guiar y la carne te va a decir, hazlo. Pero como estás juntamente crucificado, tú no vas a poder. Y se tiene que cumplir eso cuando tú has muerto, cuando tú has crucificado, de decir, no vivo yo. Ya no puedo, Señor, yo sé, te dejo ganar, ¿verdad? Como dice ese canto tan bello, te dejo ganar, no puedo yo no lo puedo hacer, porque quiero, mi cuerpo dice, pero mi espíritu dice no. Mi convicción, mi identidad de reino, de hijo, me dice no. Sí. Y a eso, Susi, ¿verdad? No sé si tú navegas en cuanto un poco a eso, a la identidad de reino que el Señor pide que tengamos hoy en día. Sí. Tomando un poquito eso que estás diciendo, me viene a la mente ahorita que también a veces queremos las cosas sin dar algo a cambio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se tenían que hacer sacrificios, se tenían que quemar los becerros, quemar un ritual ciertas completo, partes de cada animal, de lo que pedía el Señor. Y ahora nuestros sacrificios somos nosotros, ¿verdad? En sacrificio vivo. Pero ¿cómo yo voy a venir a entender todo esto? Claro, las prédicas, un programa como este ayuda, pero lo principal es irlo a buscar a Él. Es tu relación y tu intimidad con Él. Porque fíjate que hay un versículo en Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Yo creo que ese versículo resume lo que estábamos hablando de cómo personificamos o humanizamos a Dios, ¿verdad? Sin embargo dice, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, no lo de afuera, sino nuestros corazones. Pero ¿cómo vamos a entender eso? Como les digo, sí, es bueno escuchar prédicas, es bueno escuchar este programa que te ayude, pero el único, como lo dijimos al principio, que te puede convencer y el único que te puede llevar a la verdad, porque cada quien es diferente y Dios trata diferente con cada persona, es el Señor, es el Espíritu Santo, es en esa intimidad en donde Él puede venir y mostrarte la constitución en la que está tu corazón. ¿Verdad? Definitivamente. Y fíjate que en el arrepentimiento está el acercarse a Él. Sí. El acercarse totalmente a Dios. ¿Qué dice la palabra en Salmos? Al corazón contrito y humillado no desprecia Él. Amén. Porque cuando tú estás genuinamente arrepentido, tú vas a venir y vas a derramar tu corazón delante del Señor y te vas a acercar constantemente a Él. Sí. Creo muy certero lo que dices, Susi, y creo que todos debemos de cuidarnos de eso, de no caer en una rutina diaria en cuanto a tu relación con Dios. Sí. Porque conocemos mucha gente, ¿verdad? Y a veces es tan evidente verlo en el tiempo de la adoración, en el tiempo de una guerra espiritual, por ejemplo, una convocatoria a guerra en medio de la alabanza, lo puedes ver. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que no, cada quien adora como siente, y te dicen tantas cosas. Pero realmente tú ves, tú humanamente y también como guía espiritual, tú calibras y tú ves aquellos que realmente tienen una comunión íntima con el Señor en su casa. Se puede ver. Cuando tienen ese hábito, se puede ver. Sí. Cuando tienen esa, no te cuesta, ¿verdad? No te cuesta, no estás peleando para entrar a su presencia, o no dices, ay, es que hoy no sentí, hoy realmente la alabanza estuvo, ¿verdad? Como cantaron, no me impactó. Y es que la alabanza no te va a impactar a ti, la alabanza es para impactar al Señor. O sea, pero ¿cómo llevas tu vida de relación diaria? O sea, la pregunta de esta mañana es, ¿cómo estás muriendo diariamente a tu yo, a tus deseos, a tus anhelos, ¿verdad? Del mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces nuestra mentalidad no debe conformarse a las cosas de este mundo. No debemos acomodarnos, ¿verdad? Y mira, Susi, te voy a ser sincera, estamos en una etapa, en una etapa en el mundo espiritual, lo hablamos, en lo que el Padre está a las puertas, y hemos oído tanta palabra, como tú decías, hemos oído tantos mensajes. Hay gente que se sabe más la palabra que un pastor. Yo conozco gente
y lo digo abiertamente, quizás hay que se saben más la palabra que yo, ¿verdad? Pero que realmente no la aplican, que realmente no la aplicamos. Y entonces viene el punto de que realmente estamos en una etapa en la que ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sí, sí. Ya la palabra ha sido, hay países donde no hay tanta libertad para predicarlo, pero creo que estamos en un medio, en unos países de bendición, de libertad. Amén. Donde hemos escuchado, hemos ido a la palabra, sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Una amiga mía, más que amiga, es mi hermana en Cristo, de verdad la amo mucho, me decía, mira Susi, el Señor me dijo un día, si la Biblia no existiera, o no la pudiéramos leer, no existiera, no, si no la pudiéramos leer, no la hubieran quitado y no tuviéramos acceso, ya escuchamos algo que nos debería de marcar, que dice Jesús, que dijo, ¿en qué se resume la ley? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumpliéramos esas dos cosas, verdaderamente, eso dijo, en esto se resume la ley, porque si amas a tu prójimo, no le mentís, no le robas, no codicias lo que no es tuyo, honras a tu padre y a tu madre, pero ahí es extenso, a lo ahí que voy todo. es que esas dos cosas, sencillamente, ¿verdad? Y eso me lleva a meditar que hemos querido cumplir muchísimas otras cosas en la iglesia, con las personas, y esas dos cosas podrían marcar nuestra vida para hacer un cambio verdadero. Y solo te quiero decir algo, en Efesios 4, fíjate, en Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como tú decías, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero mira lo que dice el 21, si en verdad le habéis oído, y no oído porque venga Dios a hablarte y como a veces uno espera, es que Dios a mí no me habla, es que Dios a mí no me muestra. No, si le habéis oído con la palabra. Yo no tengo el sentir, ¿verdad? No es eso, y también ese es otro tema, ¿verdad? De que uno quiere sentir cosas en lo exterior y es por la fe. Pero es esto, ¿verdad? Si habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos ha llevado a la palabra? El Espíritu Santo. Conforme a la verdad que está en Jesús, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y abajo dice un montón de cosas, pero lo que me llama la atención a mí es que el verbo es imperativo, despojaos. No estoy esperando que Dios haga en mí algo, estoy esperando que Dios me cambie. Despojaos. No, y abajo dice alguien más lo haga por ti. No, ya no pequéis. O sea, hay cosas que me toca a mí, y creo que eso es parte del arrepentimiento del tema. Creo que Dios ha hablado muchas cosas en este momento, pero una de esas es que hay una responsabilidad que tenemos, y si verdaderamente amamos al Señor como decimos que lo amamos, como dice en Juan, si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. El que me ama me obedece, el que me obedece me ama. No hay, el que me ama se pasa, con todo respeto, se pasa orando todo el día. No, ese no es el que me obedece, es el que da fruto de que yo moro en él, es el que da fruto, que hay testimonio de que Cristo está haciendo algo. Si no es, no podemos ahorita decir, ay, yo no soy tan perfecta, pero que está haciendo algo en tu vida, y que eso está trayendo una luz a los que están a tu alrededor, porque de eso se trata el Evangelio. Si está sucediendo eso, entonces es Dios manifestándose en ti. Pero si ese viejo hombre sigue viciado, si ese viejo hombre no nos hemos despojado, yo diría lo que hablábamos también antes de que empezara el programa, yo diría, pregúntale a Dios de verdad si tu salvación está siendo como por esa oración que hiciste hace 20, 10, 5 años, 2 meses. Pero el único fruto de que realmente eres un hijo de Dios es esa transformación de vida, día a día, no de un momento,
Dios puede hacer como quiere, pero con la vida de un corazón dispuesto. Pero a lo que voy es despojarnos de ese viejo hombre que pensaba como pensaba, que veía a Dios como creía verlo. Y yo sé que dice la palabra en Mateo 24 que el mundo, el amor se va a enfriar y el mundo se va a poner tremendo. Pero yo también creo que como Dios es misericordioso, en medio de esa maldad, eso mismo nos tendría que atraer para decir, ya no quiero esta vida, ya no quiero seguir en esto, ya no quiero lo mismo y estoy recibiendo lo contrario. Necesito de Dios, necesito de la fuente de Él, como la samaritana lo buscó. Le dijo, voy a dejar ese cántaro aquí. No, porque él le dijo, yo soy la fuente de vida. Ay, sí, yo te quiero. Yo te quiero, porque si no, así ya no tengo que volver a venir a este pozo. Así ya no vengo. Que tengamos el entendimiento que esa samaritana tuvo en ese momento y dijo, ese encuentro con Él para beber del agua, de la fuente de vida. Así es, Susi. Y creo que la palabra ha sido tan clara. No, este es el Señor, ¿verdad? Hablándonos, creo que ha sido tan clara la palabra esta mañana. Yo solo quiero sellar esta palabra con esto. Tienes a un Dios amoroso. Amén. Tienes a un Dios gentil, generoso, Amén. Misericordioso. Es unas de las características gloriosas de Él, pero también tienes a un Dios celoso, a un Dios justo, a un Dios recto, a un Dios con balanza, a un Dios que está anhelando nuestra corrección, que cambiemos nuestra vana manera de vivir y la traigamos a una rectitud. Yo quiero terminar con esta palabra para tu vida, que la tenía escrita aquí. Amén. Y quiero que la oigas, que resuene en tus oídos naturales, pero yo declaro y sé por la autoridad que el Padre ha delegado sobre mi vida, que también va a resonar en tu espíritu. Amén. Y tus oídos espirituales Amén. También la van a oír, y el Señor te va a llamar a una rectitud. El Señor te está hablando a tiempo. Jesús, si hay mucha gente a la que el Señor, siento muy fuerte que le está hablando a tiempo, antes de que peques. Quizás solo ese pecado estaba solo en tu pensamiento aún. Amén. Y el Señor te viene hablando antes de que consumes el pecado. Dice la palabra en Isaías 55, deje el impío su camino. Amén. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Deja tu camino, te dice el Señor esta mañana, y vuélvete a Él. Amén. Amada de Dios, vuélvete a Jehová. Varón de Dios, vuélvete a Jehová, al que te conoce, al que te formó, al que tú conoces, al que tú amas, al que ama tu alma. Deja tu camino, deja tu pensar, muere a Él y dile, Señor, ya no puedo más. He estado fallando constantemente, he estado pecando, he estado albergando pensamientos en mí, actitudes que sé que te desagradan. Pero deja, tú lo puedes hacer. Su palabra es clara y su palabra dice, en nuestra debilidad Él es el fuerte. Amén. En tu debilidad, te dice el Señor, varón, en esta mañana, Él es el fuerte si tú se lo permites. Amén. Si tú dejas hoy que Él crezca en ti, que Él haya llegado y haya traído luz a esta palabra y haya un genuino arrepentimiento. Ahí donde está, yo te invito a que te postres. Ahí donde está, yo te invito a que derrames tu alma. Este momento de esta palabra que hoy ha llegado a tu vida es para que la hagas rema y para que dé un fruto en ti. Así que ahí donde estás, no importa, quizás no puedas hacerlo literalmente de postrarte, pero hazlo en tu corazón. Y te invito al llegar a tu casa, donde tú tengas tu espacio, tú apliques eso y le digas, Señor, aquí estoy, he reconocido hoy que no ha habido un arrepentimiento genuino, que únicamente lo que ha habido es un remordimiento, y sigo fallándote y sigo fallando en esto, y esto me ha conllevado consecuencias, pero hoy la palabra ha venido a tiempo. Yo quiero bendecir tu vida esta mañana y quiero unirnos con Susi hoy para declarar una oración sobre ti. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido, Señor, de llevar esta palabra a tu pueblo, a tu amada iglesia por la que tú vienes, Señor. Yo vengo a declarar, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traes un genuino arrepentimiento a nuestras vidas, Señor.
Hoy venimos delante de ti, reconocemos, dile ahí donde estás al Señor, reconozco, Señor, que te he fallado, pero también hoy no solo lo reconozco, hoy vengo a cortar de raíz esta situación en mi vida, Señor. Hoy vengo a cortar de raíz esta relación que no te agrada, Señor. Hoy vengo a cortar de raíz esta doble vida que he llevado, aún siendo líder, quizás aún activando quizás en tu iglesia, has llevado esa doble vida. Ahora el Señor trae luz y te dice: tú puedes hacerlo, tú puedes cortar de raíz, porque yo he puesto autoridad en ti, dice el Señor. Yo vengo hoy a hablar a tu corazón. Ríndete ahí donde estás, dile: Señor, reconozco quién soy y quién eres tú. Si el Señor te ha hablado a tiempo, escucha esta palabra y aplícala a tu vida. Y verás como muchos por tu testimonio llegarán a los pies del Señor. Él no te desecha, Él te ama. Yo quiero esta mañana decirte que estamos para servirte, que tú puedes escribirnos, que tú puedes llamarnos. Este canal nació en el corazón de Dios, esta vía, este medio para que Él te hablara nació en su corazón, y por eso, porque nació en su corazón, hoy estamos aquí para llevarte palabra continuamente, diariamente, y queremos que nos escribas, que nos hagas saber tu sentir. Escríbenos por favor a esta dirección, a info@dimension.tv, o llámanos también. Estamos en el 52639348 y en el 22541590. Búscanos por favor en Facebook, estamos como Dimensión 7, puedes buscarnos ahí en Facebook y darnos, ¿verdad?, tus testimonios, darnos palabra, amén, hacernos saber dónde nos escuchas. Quizás estás en otro país y aprovechamos, ¿verdad, Susi?, para enviar palabra a las naciones, ¿verdad? Ahí donde tú nos has sintonizado, aquí en la bella Guatemala, ¿verdad? También saludamos a Gloria, que siempre está pendiente de nuestro programa. Gracias, Gloria, también por esta oportunidad. Te bendecimos, gracias por sintonizarnos y por hacernos saber, ¿verdad?, que estás ahí. Yo sé que también intercediendo por cada programa. Te bendecimos, eres una guerrera de Dios y te enviamos palabra, ¿verdad, Susi? Yo quiero que termines tú también, ¿verdad?, saludando y dando algo ahí, tal vez de una manera rápida, que el Señor te dé para sellar este programa. ¿Me? Gracias. Yo solo quiero regresar a este versículo, pero y a decirles a las personas, porque uno no, yo creo y creo consciente que tú has estado ahí también, uno no habla de cosas que uno no ha vivido, de cosas que a Dios no lo ha confrontado a uno, de cosas de situaciones que uno no ha tenido que entregarle a Dios, y que por eso uno puede venir y ahorita decirles: la verdad es que sí se puede, que con Dios se puede, que no importan los años que se ha estado batallando con algo que te tenga atrapado o atrapada y no puedas salir. Este es el tiempo. Si estás escuchando esta palabra, es que este es el tiempo para que tú le entregues tu vida a Dios, y no de una forma religiosa y de un protocolo, sino de una forma como una hija se va a acercar a un padre, como un hijo se acerca a un padre, y se acerca buscando ese consuelo y esa fortaleza, porque déjame decirte que solo de Él viene, solo de Él, porque eso es sobrenatural. Pero si estás pasando por alguna aflicción, como dice la palabra en 2 Corintios, dice: si no porque fuiste contristado para arrepentimiento, pero dice: porque habéis sido contristados según Dios, para que no tengas ninguna pérdida. Porque Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que tu alma se pierda, Él no quiere que las cosas que te ha dado y a los tuyos que te ha dado, las promesas que te ha dado, se pierdan, y por eso suceden las cosas que suceden. Pero Él te ama, como me ama a mí, como ama a la iglesia por la que murió y dio todo. Así que yo te quiero bendecir esta mañana. Sé que quedó sembrado, lo siento igual de fuerte como lo siente la pastora, realmente se quedó sembrado en ti. Sé que el Espíritu va a ir trabajando más a través de este tiempo, porque es una palabra para este tiempo. Y yo quiero bendecir tu vida y decirte que verdaderamente perseveres, porque el que persevera hasta el fin, dice la palabra, ¿verdad?, va a recibir esas coronas que estamos esperando. Y solo recordarte que nuestra mente no es terrenal y no se acomoda a las cosas de este mundo, se acomoda a las cosas del reino. No tenemos idea de lo maravilloso que ha de ser vivir con Él una eternidad, porque estamos acostumbradas al principio y al fin. Pero en Él está todo lo que necesitas.
para este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, sintonízanos de nuevo, ¿verdad? Estamos cada jueves, ¿verdad? A las 9:30. Vuelve a sintonizarnos y estamos para servirte. Amén. Te bendecimos y declaramos sobre ti paz de Dios y amor de Cristo. Amén. Te amamos. Adiós.